es el tema de las imágenes. Sí sabe que es muy polémico esto, ¿verdad? Sí. Ok. Pero si uno sabe bien eso hasta el fondo, no hay ningún problema para platicar, para dialogar. ¿No? Porque sabe uno bien todo cómo está, todo puesto en la Biblia. Si no sabe uno, entonces sí es muy difícil, porque no vamos a poder dar respuestas. Bueno, para poder nosotros meternos a fondo a este tema, necesitamos definir primeramente qué es una imagen y qué es un ídolo. ¿Por qué? Porque si no lo hace uno así, hace uno como lo hacen los protestantes, todo lo que no son católicos. Para ellos es lo mismo imagen que ídolo, lo mismo. Por no definir ni saber cuál es el significado de cada palabra. También qué es adoración, también. Todo eso. Definirlo primeramente bien qué es. Y veneración, ¿verdad? Porque a veces me preguntan. Y también veneración, sí. A la Virgen. Ah, sí. Ustedes la adoran, ¿no? La venero. Es lo mismo, busca el diccionario, dice adoran. No, sí, pero que es bueno dialogar. A ver, pues, ¿tú por qué piensas eso? A ver, platícame. ¿Por qué dices que es lo mismo? Explica, te escucho. Y ya le voy a dar una explicación. Ok, está bien. Después si uno sigue, después uno dice, mira, te voy a decir qué es adorar, porque no vas a saber tú qué es adorar, o si sabes. Y me estás diciendo que eso es veneración. ¿Qué más? A ver, si sabes qué es adoración, dime qué más es adoración. Empezando a reflexionar así, ¿no? Pero ya sabiendo uno bien definido qué es adorar. Si no sabe uno, no define uno bien eso, entonces también vamos a ver, no vamos a saber tampoco. Porque la definición esta de adoración no la encuentra uno en el diccionario. Ese es el problema. Porque la Biblia, pues claro, tiene palabras, las palabras en el diccionario, pues hay ciertas que no. Por ejemplo, el otro día les explicaba el significado de muerte, dice una cosa el diccionario y no es así. Para la fe no es así, no es muerte y se acabó todo. Entonces el diccionario dice cosas a veces que están bien, pero a veces no. Ya metiéndolos a reflexionar con la Biblia ya no queda eso. Porque muerte para la Biblia, para lo espiritual, no existe la muerte. Eso no es. No hay muerte. Se muere el cuerpo, pero el alma sigue. Eso no es. Adorar es creer que es Dios. Adorar es creer que alguien o algo es Dios. Eso es adorar. Por ejemplo, en la India creen que las vacas son Dios. Y con el hecho de creer que son Dios, la están adorando. No necesitan reverenciarle, ni honrarle, ni nada. Solamente el hecho de creer que es una vaca Dios ya es un ídolo. ¿Sí? Entonces, ídolo, la palabra ídolo en el diccionario es un Dios falso. Eso sí está preciso. Es un Dios falso. Ídolo es un Dios falso. Y imagen es una representación de alguien o algo. Pero no es lo mismo ídolo que imagen. El problema está aquí en esto, en que una imagen se puede convertir en ídolo, eso sí. Eso sí es cierto. Si una persona piensa que San Martín de Porres es Dios, entonces esa imagen se convirtió en ídolo. Pero ¿a quién se le ocurre que va a pensar a alguien que San Martín de Porres es Dios? Pues eso no es cierto, o sea que eso no es correcto. ¿Ok? Entonces no es así. Ahora, otra persona dice, no, pero es que ustedes creen que Jesucristo está en la cruz. No, eso es una imagen. Nosotros no creemos que esa imagen está viva y que escucha y que no creemos en eso. Sabemos que es una imagen y esa imagen nos recuerda a Dios y podemos hincarnos, sí, podemos adorar a Dios a través de la imagen, sí, porque me estoy postrando y no es para la imagen, sino es para Dios. Así es.
Yo no tengo por qué pensar que esa imagen sea Dios. O sea, así que bueno, ahora si hay alguna persona que sí lo hace, pues está cometiendo un pecado. Porque no debe pensar que esa imagen sea Dios. Que se mueve, que respira, que pues no, eso no. Ok, hasta este momento, ¿cómo ven? No, está bien, está claro, sí. Entonces, es que hay confusión de palabras, ¿no? Hay confusión, precisamente por eso es que los protestantes son engañados, porque no disciernen las cosas, no las piensan con calma, porque aparentemente así es, aparentemente. Pero si uno ve la Biblia, como dice, la escudriña, va uno desmenuzando todo, porque es como un rompecabezas, va uno desmenuzando y armando todo, entonces vemos que no es así. ¿Usted ha tenido diálogo con sí. esta persona? ¿Y si ha cedido? Casi no, casi no. Algunos y otros por ahí medio. Así es, pero casi no. Me encontré con un testigo de Jehová, dice, no, dice, sí es cierto, dice yo, no hay problema en tener imágenes, sí es cierto, dice. Entonces yo le dije, bueno, y entonces ¿por qué anda así usted? Y bueno, pues que yo pienso diferente. Dice, ok, está bien. Entonces ya le cambié yo de tema, ¿no? Pero casi no. Es muy difícil hacerlos reflexionar. Es difícil. Yo cuando ya termino de hablar con él, le digo, mira, después, cuando llegues a tu casa, piensa lo que te dije, reflexiónalo, piénsalo delante de Dios, lo que te dije, si quieres, si no, pues no, tú sabrás. Si piensa que es Dios, entonces sí, está cometiendo un pecado de idolatría. O sea que el arrodillarse no es adorar. No, eso no es adorar, ni postrarse, ni alabar, ni bendecir, ni venerar. Para cuando se encuentre uno con alguna persona así, pues no poder dialogar. Sobre todo las amistades, ¿no? Que uno quiere que sí, pero sí dominar bien el tema, bien dominado, porque si no lo domina uno, no se puede dialogar. Entonces hay que poner bases. Para dialogar hay que poner bases. ¿Cuáles son las bases? Ok, vamos a empezar a suscitar una plática así. Oye, sería bueno hablar de esto, dice uno, ¿no? Me parece muy interesante eso. Sería bueno hablar de esto, ¿qué te parece? Sí. Oye, ¿qué te parece si tú me hablas primero unos 10 minutos y luego yo otros? Pero no nos interrumpimos. ¿Para qué hay que establecer reglas? Nos escuchamos. Sí. Para que no se arrebaten las palabras, porque a veces sucede eso. Sí. Y luego también advertirles. Y esto no quiere decir que con esto nos vamos a separar, porque cada quien va a su lugar y que vete tú para allá, ya me caes mal, no. Simplemente vamos a platicar y punto. Y si no llegamos a ningún acuerdo, no hay problema. No hay problema, ¿ok? Yo pienso así, tú piensas así, tú no quieres pensar como yo, está bien, no hay problema, ¿no? Nadie te quiere a fuerzas que pienses como yo. Así es. Sentar bases. Una vez sentadas las bases, ¿ok? 10 minutos tú, otros 10 minutos yo. Continuamos, sí, ok. Otros 5 minutos, otros 10 minutos tú, otros 10 minutos yo. Continuamos, sí, ok, otros 10 minutos. Ahí va, si es que hay tiempo. Lo que ahorita estoy pensando es que, por ejemplo, usted me dijo, adoraciones, primer punto sería creer en Dios, ¿no? Pero eso también se puede confundir como con fe, ¿no? Porque fe es creer en Dios. Sí, claro. O sea, por ejemplo, creer, ¿qué es adorar? Creer que alguien o algo es Dios. Y claro, ahí interviene la fe, claro. Porque sin fe no se puede creer. Claro, así es. Sí. Entonces, creer que alguien o algo es Dios. Por eso, los indios de aquí, pues creían que el apóstol era Dios. Entonces, eso es adorar, pero estaban adorando a un Dios falso. Entonces, cuando ya nosotros detectamos que no es el Dios verdadero, entonces se le dice ídolo. Así es, porque ídolo es un Dios falso.
Pero por ejemplo, si yo digo actos de adoración, ¿cuáles pudieran ser? El acto de adoración es ese. Nada más reconocer. Reconocer, Sí. Pero no es creer no es... que alguien o algo es Dios. Esa es la primera acción. Okay. Primera acción, segunda acción, ¿ok? Hay dos. Primera acción, reconocer que alguien o alguien es Dios. Segunda acción, cantarle, rezarle, pedirle perdón, venerarle, portarse, lo que sea. Pero la primera acción es creer. Las segundas acciones ya no son adoración, aunque pueden ser ya, pero ya colocando lo primero. Así es. Sí, porque también puedo cantarle a un enamorado. Es que, pues, por eso no es adorar. Por eso es que no es adorar eso. Puedo pedirle. Sí. O rogarle también. Rogarle. ¿Se puede rogar a una persona así? Pero quiere decir que sea. Sí, y eso no es adorar. Así es. ¿Se puede postrar ante una persona así? Pues claro, pero no, eso no es adorar. Pues, por ejemplo, se postra ante los reyes. Por ejemplo, el Papa cuando llegó a un país se postró y besó la tierra. Está adorando la tierra y al que estaba ahí, no. Eso es un signo de respeto para el país y para el representante del país. Así es. Entonces no es adoración eso. Que puede, como segunda acción, pues sí. Pero ya segunda ya no es primera acción. Si se ve usted, no es fácil entonces. No es fácil ver esto. Pero se va comprobando después con la Biblia. Por ejemplo, yo le digo así, yo a propósito les digo, entonces quiere decir que a Dios no le agrada que haya imágenes en los templos. Según lo que usted dice. Depende de qué imagen. 100% me dicen casi todos, nunca me han dicho que no. Dicen sí, así es. A Dios no le gusta que haya imágenes en los templos. Y si yo le compruebo con la Biblia que sí, no hay, dicen, porque no leen. No leen. A ver, vea, unos Reyes 6:20. Vamos a ver qué dice unos Reyes 6:20. Es 6:23, 1 Reyes 6:23. ¿Qué onda? 1 Reyes 6:23. Entonces, no nos perdamos dónde vamos, porque esto exige mucha concentración. Estamos explicando lo que es adoración. Los querubines. Ajá. Hizo en el Debir 2 querubines de madera de acebuche de 10 codos de altura. Un ala del querubín tenía 5 codos y la otra ala del querubín 5 codos. 10 codos desde la punta de una de sus alas hasta la punta de la otra de sus alas. Ahí está comprobado que hay dos imágenes gigantes en el templo que construyó Salomón para Dios. Entonces, ¿cómo es que dicen que no se pueden tener imágenes en el templo y que no había esa parte en la Biblia? A ver, ¿qué explicación me da? Pues debe decir, ¿por qué? Aquí dice claramente Salomón que le construyó el templo, que es la construcción del templo. El primer templo dedicado para Dios, para el Dios verdadero, lo hizo Salomón. Comienza en el capítulo 6, el versículo 1, ahí dice, Salomón construye el templo, tiene como encabezado arriba. Entonces, Disculpe el ignorancia. ¿Salomón? Sí. Salomón era hijo del rey David. Okay. Entonces, Salomón fue el rey, uno de los reyes de ese tiempo, que fue muy sabio. Dios le dio el don de sabiduría. Y él le construyó el templo, el primer templo a Dios. El primer templo dedicado para Dios, al Dios verdadero. ¿Sí? Él lo construyó. Y Salomón le puso no nada más esa imagen, sino puso un montón de imágenes en el templo. ¿Sí? Pero yo
Ahorita solamente estoy mencionando esto, pero si se ve todo el capítulo 6, ahí ve todo el montón de imágenes que tuvo dentro del templo. Toros, flores, no sé cuánta cosa puso ahí. Más ángeles también. Entonces, con esto comprobamos que a Dios le gusta que haya imágenes en los templos. ¿Qué creen que me responden cuando les enseño esto? Sacan otras cosas, por ejemplo, no, es que Salomón cometió muchos pecados. Sí, le digo, pero esto no dice nada ahí. Dios no dijo, quitan esas imágenes del templo. 1 Reyes 8:10, vamos a ver qué dice Dios. Si es que no me equivoco. Al salir los sacerdotes del santo, la nube llenó la casa de Yahvé, y los sacerdotes no pudieron entrar en el servicio a causa de la nube, porque la gloria de Yahvé llenaba la casa de Yahvé. Aunque ya cuando se acabó de construir el templo, bajó la presencia de Dios en forma de nube. Y en ninguna parte de aquí dice, quiten esas imágenes de ahí. A Dios le agradó que hubiera imágenes ahí en el templo. Entonces, ¿dónde está eso que dicen los protestantes de que no hay que tener imágenes en el templo porque a Dios no le agrada que haya imágenes en los templos? Es puro cuento de ellos y puro cuento de los pastores que no leen la Biblia. No lo leen, y si la leen se hacen patos porque están cobrando el diezmo, se les va a ir la clientela. Sí, ese es el problema. Entonces, si se fija, de acuerdo con lo que hablamos, ya nos fijamos que adorar no es inclinarse, no es venerar, eso no es. Eso no es. Vamos a comprobar otra parte de la Biblia. Josué 7:6. ¿Se fija cómo hay que consultar la Biblia para aclarar todo eso? Sí. Pero si se fija que estas partes de la Biblia son contundentes, son muy obvias, muy fuertes para que, ¿cómo puedo decir yo? Con el debido respeto, taparles la boca a los que están diciendo que no es correcto eso. Sí. Bueno, entonces, ¿qué le dije que qué? Josué, dijo. Josué 7:6. Después, ya que en otra clase, a ver si, es que hace muchos años que vi eso, pero ya, ¿cómo están clasificados los libros para encontrar más rápido las? Algunos me acuerdo, otros no, plan Josué, no me acuerdo. Bueno, yo lo que me sé es el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento no me lo sé. No. ¿A qué aprendes los de memoria? Sí, bueno, yo me aprendí de memoria los del Nuevo Testamento. Sí, pero los del Antiguo Testamento no me los he aprendido. Por ejemplo, el Pentateuco, pues ya sabe uno, ¿no? Esos son los primeros 5. Salmos, pero ya sí hay otros libritos que están por ahí. Sí, por ejemplo, Josué. Ahorita lo ando buscando yo también. Voy a refrescar la memoria. O hay que ver vemos el índice también. Pues sí. Mejor. Creo que está adelantito del Éxodo, antes, como en el Éxodo por ahí va a estar, yo creo. Son libros históricos. Después del Pentateuco está Josué. Aquí está. ¿Josué qué dice? 7:6. Josué desgarró sus vestidos, se postró rostro en tierra delante del arca de Yahvé hasta la tarde. Junto con los... Hasta ahí, fíjese lo que dice. Dice que Josué se quedó postrado, o sea, que Josué tomó el lugar de Moisés para dirigir el pueblo, ¿no? Ahora él lo representa. Entonces dice aquí que Josué rasgó su ropa y estuvo postrado con el rostro en tierra, estaba postrado ante el arca de Yahvé.
¿Sí se acuerda qué es el arca de Yahvé o no? El arca de Yahvé era una caja grande de madera. La vara, ¿no? Un arca el arca de la alianza era una caja con 4 varas para transportarla, y esa caja estaba cubierta de oro. Arriba tenía unos querubines arriba, o sea, imágenes de querubines de oro que estaban sobre el arca. Que dice aquí que Josué estuvo postrado, rostro en tierra, ante el arca de Yahvé, es decir, estaba postrado ante las imágenes que estaban ahí. Entonces, ¿se puede uno postrar ante una imagen? Sí. ¿Cuál es el problema? Porque ¿qué está haciendo ahí Josué? Está postrado ante Dios. Dice que todo el día, ¿verdad? ¿Hasta dónde dice aquí? Llega hasta la tarde, dice. Hasta la tarde. Entonces, ¿Se puede adorar así el Santísimo postrado? ¿Cómo? ¿En el piso se puede ir uno a adorar? Sí se puede, más que lo permite el Padre, porque quizá algunos padres no lo permitan, pero acá en la capilla del Carmen de la Colonia Cacho, muchas personas llegaban y se tiraban así. Pero eso es correcto, ¿no? Se tiraban al piso así. Sí se puede. Sí, si no, si el Padre no nos dice nada, adelante. Así es. Entonces, yo cuando he estado haciendo oración ahí, a algunas personas han llegado y se tiran así, al piso así, bien tirados al piso así, como boca abajo. Y otros nomás se postran así, tocar tierra así. Así es. Pero hay que recordar que adorar no hay necesidad de hacer eso. Se puede hacer, sí. Si uno quiere, lo hace. Si uno dice, bueno, yo sí me siento como más entregado, pues bueno, está bien. Está bien, o sea, no hay problema, puede uno hacerlo así. Principalmente cuando tiene un problema muy difícil. Sí, que no abrir la puerta. Se llora, ayuda, porque no sé qué hacer, ¿verdad? Sí. Entonces, se fija, entonces está postrado ante el arca de la alianza, ante las imágenes que están ahí. Como vemos entonces, eso que dicen los protestantes es falso, es engañador. El problema está en que nosotros los católicos, a veces tenemos una idea equivocada y decimos así, no, pues es que es lo mismo, mira, ahí hablan de Dios y acá también, es la misma, no pasa nada, dice, ¿no? Y no descubren que los mismos protestantes están en contra de nosotros, no lo descubren. Entonces, pues eso no va bien, ¿no? Vamos a ver otra parte más de la Biblia. No estoy llevando el orden del tema así, sino simplemente estoy saltando para que no para que sea más dinámico y no nos dormamos. Porque es pesado, es pesado el tema sí. No está tan fácil. 2 Samuel 6, 14, 16. Recuerdo de la escuela. 2, 14, 16. Segundo de 2 Samuel 6, 14, 16. La fórmula de la espera que veo aquí. Vamos a ver. Es 2 Samuel 6, 14. Por ahí andamos cerca, Samuel. Sí. 6, 14. Dice, David danzaba y giraba con todas sus fuerzas ante Yahvé, ceñido de un efod, no sé cómo se pronuncia ese, efod de lino. David y toda la casa de Israel hacían subir el arca de Yahvé entre clamores y resonar de cuernos. Así es. Vamos a analizar otra vez ahí eso, para profundizar. ¿Qué estaba haciendo el rey David ahí? Estaba dándole culto a Dios con imágenes. No que no se puede hacer culto con imágenes, dicen los protestantes. Y según la Biblia sí. Según los protestantes no. Pero según la Biblia sí. ¿Qué andaba haciendo ahí David? Le bailaba a Dios.
dice que le estaba bailando a Dios. ¿Y a quién le estaba bailando? Al arca de la alianza, donde llevaban dos imágenes. Y dice ahí, David bailaba y hacía piruetas con todas sus fuerzas delante de Yahvé. Era delante del arca de la alianza. Pero ahí el arca de la alianza tenía cosas sagradas dentro. Sí, tenía cosas sagradas de Dios. Y lo que estaba haciendo él era para Dios, no para las imágenes que están ahí. Así es que entonces se le puede dar culto a Dios con imágenes, sí se puede. Siempre y cuando no se piense que las imágenes son Dios, y eso no hay problema. Cuando se piensa que son Dios, ya nos vamos bien. Así es. Hay, por ejemplo, en la iglesia hay un lugar, un momento en la liturgia, en la Semana Santa, en que dice sea adoración de la Santa Cruz. Para mí, esa expresión no está bien. Es más bien a Jesús crucificado. Sí, pero bueno, esa es la única cosa que yo he visto, ¿no? Que no me parece bien. Porque a la cruz no se adora, se venera, eso sí. Pero la única cosa que he visto ahí, o que no, como que no me cuadra bien como debe ser. Más bien es adoración a Jesús crucificado, que no está ahí, claro, pero que nosotros lo adoramos por lo que hizo por nosotros. Así es. Entonces, bueno, ok, con esto que estamos viendo, se ve entonces que no hay ningún problema en tener imágenes. Ahora, ¿cómo les va a entrar esto a los protestantes? Es muy difícil, porque tienen una convicción, ¿cómo puedo decir? Le tienen cariño, amor a ese aprendizaje que han tenido. Porque los seres humanos, cuando aprendemos alguna cosa, le agarramos cierto aprecio, ¿sí? y defendemos eso. Pero eso es incorrecto. O sea, ¿por qué? Porque tiene que ser razonable, tiene que razonar. Por eso es que nosotros, si aprendemos bien la doctrina de Jesucristo, no debemos temerle a nadie. ¿Quiere hablar un ateo conmigo? Que hable conmigo. ¿Quiere hablar un gnóstico conmigo? Que hable. Hablamos. ¿Cuál es el problema? Pues, ¿por qué tú crees aquí? Yo porque creo acá. Ya, cambiamos impresión. Yo creo por esto, ¿por qué crees allá? Por esto. Bueno, está bien. Yo le voy a creer, yo le doy porque creo. Él da porque cree. Punto. Ya. Así es. Como por ejemplo, para los gnósticos hay muchísimos dioses. Para ellos hay miles de dioses. Entonces, y lo peor de las cosas es que a veces dicen que son católicos. Eso es la cosa. Decir entonces uno, cuando ya ve eso, bueno, que entonces tú eres católico, sí. Bueno, mira, los católicos seguimos la doctrina de Jesucristo. Y en la doctrina de Jesucristo también. Y en la doctrina de Jesucristo no se acepta eso. Sí, o también los masones, sí, también pueden platicar con ellos también. Platicamos, órale, pues vamos, dale, ya. Y ya, pues cuál es el problema, pero poniendo reglas. Y al final, nada de que seguimos siendo amigos, y aún siendo más todavía. Pero si se puede dialogar, se dialoga, si no, pues no. Así es. Entonces, por eso tiene que ser abierto, pues, así no. Siempre y cuando tengan tiempo, porque también a veces no hay tiempo. Todo hay tiempo, ¿verdad? Sí. Me refiero yo porque a veces andan ocupados, ¿no? Que, por ejemplo, a veces llega un testigo de Jehová en la casa y pues yo no puedo porque apenas ando haciendo alguna cosa que me urge hacer, pues no voy a atenderlo, ¿no? Pero si me llega un momento en que yo puedo dejarlo ir, lo dejo y lo atiendo. Sí. Así es. Así que bueno. Pero
pues eso es cosa ya de cada uno de nosotros, ¿verdad? Entonces, con eso se comprueba, con esto, estas partes de la Biblia son partes clave las que le estoy diciendo ahorita. Entonces, ¿qué es? Ahora vamos a aprender otra cosa. ¿Qué es? Entonces, por ejemplo, otra palabra que no está en la Biblia, perdón, aquí es al revés, una palabra que está en la Biblia, pero que la misma Biblia no explica qué es. Es decir, qué es la palabra idolatría. Entonces, ahí sí hay que ver el diccionario. Y el diccionario dice que idolatría es darle culto de adoración a un Dios falso. Eso es idolatría. Es una palabra compuesta de dos: ido y latría. Ido de ídolo y latría, que es el culto exclusivo para Dios. ¿Latría? Latría. La palabra latría es el culto que se le da exclusivamente a Dios, que es el culto de adoración. Y la palabra ido es ídolo, o sea, idolatría. Entonces, una palabra compuesta de dos. Entonces, idolatría, ¿qué es? Es darle culto de adoración a algo que no es Dios. A eso se le llama idolatría. Porque le están dando culto, un culto que no merece, que no es para él. Es que, ¿qué tipo de culto están pensando que es Dios? Así es. Pensar que es Dios, ya se les está dando culto de idolatría a alguien que no es Dios. Pensar que el Huitzilopochtli es Dios, entonces se le está dando culto de latría a alguien que no es Dios, porque la latría es exclusiva para Dios. No sé si me expliqué. Sí. Entonces, si definimos bien las cosas, todo sale en orden, no hay problema. Si no definimos bien las cosas, pues se enreda uno. Así es. Y vamos a confundir ídolo con imagen. En la Biblia está prohibido tener imágenes aparentemente, en Éxodo 24, que es la cita que usan todos los protestantes. Todos los protestantes siempre usan esa. Aquí dice que no hay que tener imágenes. Pum, la ponen. Vamos a analizarla y a desmenuzarla, esa cita bíblica. ¿Éxodo qué? Para Éxodo 24. No te harás escultura ni imagen alguna, ni de lo que hay arriba en los cielos, ni de lo que hay abajo en la tierra, ni de lo que hay en las aguas debajo de la tierra. ¿Y qué más dice? No te postres. No te postrarás ante ellas, ni le darás culto, porque yo, Yahvé, tu Dios, soy un Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres y los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me odian. Hasta ahí. Si usted ve ahí y no investiga a fondo esta parte de la Biblia, pues efectivamente así es. Si solamente lee esa parte de la Biblia y ya, punto, hasta ahí quedó, entonces dice, no, sí es cierto. Porque está claro, ¿verdad? Dice, no te harás estatua ni imagen alguna. O sea, ninguna. Ok, entonces, pero vamos a reflexionarla y ya resulta otra cosa. Si la empezamos a reflexionar, o sea, vamos a darle la interpretación correcta, no una interpretación por encima, al aventón. Ay, a ver qué sale. No, vamos a interpretarla correctamente. Y vamos a empezar. Dice, no te harás estatua ni imagen alguna. Ninguna. Entonces, si trae billetes, tampoco, porque hay imágenes ahí, empezando por ahí. Tiene retratos, tampoco, porque es ninguna. Y si es ninguna, es ninguna. Ni ve al cine porque son puras imágenes, ni tampoco al internet porque son imágenes, ni tampoco ve el chat por ahí cara a cara porque también son imágenes. Pues si es ninguna, es ninguna. ¿Pero no se refiere al templo? Entonces, pero aquí dice ninguna, y si hay que interpretarla ninguna, así tal como está, entonces hay que interpretarla así, porque aquí están interpretando así.
Están diciendo que ninguna imagen. O sea, cuando están interpretando de ese modo, ok, pues está bien. Entonces si es ninguna, entonces ninguna. No, pero es que solamente los billetes sí. Ah, bueno, aquí dice ninguna. O sea, no, aquí no dice los billetes no. ¿O dónde dice aquí que los billetes no? Los retratos tampoco. Aquí donde dice que los retratos tampoco. Si hay que interpretar la Biblia así, entonces vamos a interpretarla así. Sígala interpretando así, a ver qué resulta. No resulta porque no es así, porque no es la interpretación correcta. Entonces tiene que ver algo de fondo, hay que ver el fondo, hay que ver los contextos para poder precisar. ¿Y el contexto cuál es? Vamos a ver. Entonces el contexto número 3, versículo 3, es contexto. No habrá para ti otros dioses delante de mí. Ah, ok. Entonces está hablando de dioses. No está hablando de simples imágenes. Está hablando de dioses. Pero para poder hacer un dios falso, tienen que hacer una imagen. Ah, bueno, entonces ya estamos viendo que no es así como se piensa. Aquí la temática se trata de dioses. No se trata de simples imágenes. Si no se leen los contextos, es un lío. Qué fácil. Pues sí, así. Es un lío así. Pero la mayoría de los protestantes no leen los contextos, no los leen. Yo cuando le digo, a ver, vamos a ver los contextos, y no lo saben, digo, a ver dónde está, dice, a ver, vea el número 3, ¿qué dice? A ver, dice, vamos a ver el número 3, ya ves, se fija qué dice allí. Se está tratando de dioses, no de simples imágenes. Ahora síguele, verá qué más dice. Entonces dice, no te hagas ninguna de lo que hay arriba en el cielo ni en la tierra, ni en el cielo ni en la tierra. ¿Y los querubines de dónde son? Del cielo. Entonces, ¿por qué los hizo Salomón? Y los puso en el templo y los permitió Dios. Ah, es que son imágenes simples. Salomón no creía que esas imágenes eran Dios. Así que ya no va muy bien. Porque, ¿qué había en el Arca de la Alianza? Imágenes de cosas de lo que hay en el cielo. Y me dijo una vez uno, pero es que esas las mandó Dios que las hiciera. Aquí. ¿Y Salomón quién le dijo? A ver, ¿dónde dice que Salomón lo mandó Dios? Pues no, bueno, a Salomón no le dijo nada, Dios y él las puso. Y Dios no hizo nada, las aceptó. Luego dice, no te postres ante ellas, y acá dice ante esos dioses. En otras Biblias dice así, no te postres ante ellas, dice. Ante ellas. Y en otras Biblias dice ante esos dioses. Aunque hay muchas versiones también. Bueno, ok. Entonces, estamos descubriendo entonces que se trata de dioses falsos. Por eso dice, no te inclinarás a ellas. ¿Sí? Porque son dioses falsos. Así es. Dioses que no son. ¿Por qué? Porque cuando salieron de Egipto, el pueblo que salió de Egipto, ahí había puros dioses falsos. Y el pueblo de Israel traía eso. Ya tenía revoltura ahí. Ya creían en Dios de Moisés, pero también creían en los ídolos. Entonces, por eso Dios prohíbe. Aquí es cuando salen de ahí de los egipcios. Entonces Dios les manda los 10 mandamientos y le dice, no tendrás imágenes. O sea, la cultura egipcia es la que estaba llena de ídolos, ¿no? Sí, tenían muchos dioses los egipcios, sí. Entonces estaban contaminados ellos. Entonces ya vimos esto, ¿no? De aquí. Y entonces yo creo que con esto ya terminamos, ¿no? Ya tenemos puesto, pero ese tema es un poquito largo, falta ver varias cosas todavía, pero eso ya lo puede usted ver en la lección. Por ejemplo, aquí vemos esto.
con ese poco hay. Ya con esto está reducido el tema, compendiado ahí, lo extraímos en pocas citas bíblicas. Aquí, por ejemplo, el número 1 dice así: no es lo mismo una imagen que un ídolo. Ese es el subtema número 1. Subtema número 2, que es una secta. Ya sabe que es una secta, ¿verdad? Una secta, ¿qué es? Es un pequeño grupo que se sale de una iglesia grande para formar un pequeño grupo. ¿Qué prohíbe Dios hacer? ¿Imágenes o ídolos? Ya sabemos que lo que prohíbe Dios es hacer ídolos. Ahora la otra pregunta: ¿le agrada a Dios que haya imágenes en los templos? La respuesta es sí. Se comprueba con la Biblia. Las imágenes no se adornan porque no son Dios. Así es. Dios ordena hacer imágenes. Así es. Ordenó hacer las del arca de la alianza. También mandó hacer una serpiente de bronce para aquellas personas que eran mordidas. ¿Sí se acuerda esa parte de la Biblia o no? ¿De Moisés? Sí, un poquito. Hizo una serpiente de bronce y toda la gente que iba ahí, con solo ver esa serpiente se sanaba. Ahí estaba Dios, no. ¿Y entonces por qué se sanaban? Porque era una figura de lo que iba a venir después en el Nuevo Testamento, que es Jesucristo en la cruz, que con verlo nos sana. ¿Qué quiere decir eso de verlo, seguir sus enseñanzas, hacer lo que Él dice? Y entonces nos sana. ¿De qué nos sana? Del pecado, de la muerte, del piquete de la serpiente, o sea, del demonio. Es decir, el demonio nos sedujo, nos atrapó, nos envenenó. Entonces, así como en el pueblo de Israel, las serpientes mordían a la gente, miraban la serpiente de bronce y se sanaba. Ahora Jesús dice, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, es necesario que yo sea levantado para que todo el que me mire sane. Pero esa serpiente representaba... Para el Nuevo Testamento era figura del Nuevo Testamento, que Jesús iba a ser levantado en la cruz. Porque la serpiente siempre representa al demonio, ¿no? Sí, pero en este caso fue al revés. Qué chistoso, ¿verdad? A ver, en este caso fue al revés. Sí, está como raro. Sí, en este caso fue al revés, o sea que había pues una serpiente y aquellos que eran mordidos por las serpientes, que se morían, pues miraban la serpiente y ya se sanaban del piquete de las serpientes. Ahora Jesús viene y se pone en la cruz, o se levantó para que nosotros lo veamos y seamos sanados de nuestros pecados. ¿Cuál pecado? El pecado de la serpiente. ¿Cuál serpiente? El diablo que nos agarró. Así es. Entonces, si seguimos sus enseñanzas, si seguimos su camino, Él nos sana. Porque no nada más es ver, ya. No. Tenemos que hacer lo que Él dice. Las imágenes o alguna cosa pueden convertirse en ídolos. Desde el momento en que yo tengo, por ejemplo, un árbol en la casa y creo que ese árbol es Dios, pues tú ya es un ídolo. ¿Esta es la parte 2 de las imágenes? ¿O? Es parte 2, sí. Ay, la parte 1 no sé. La parte 1 es casi lo mismo. ¿Oh, sí? Sí, casi lo mismo. Aquí está un poquito más amplio que en la primera parte. Sí. Okay. Entonces, no hay... ahorita lo que yo le di abarca todo. Okay. Abarca todo, sí. Vemos un caso en la Biblia donde una imagen pasa a ser un ídolo. ¿Cuál? La serpiente. Esa serpiente que donde la miraban los israelitas, empezaron a creer que era Dios. Entonces se convirtió en ídolo. Entonces fue destruida. Dios la mandó destruir. Cuando se convirtió ya en ídolo, la destruyó. Postrarse no significa siempre adoración. ¿Ve? No significa siempre adoración. Puede uno adorar a Dios postrado, parado, acostado,
de cualquier modo, porque no tiene, para adorar a Dios no hay postura alguna. ¿Por qué? Porque ¿qué es adorar? Pensar que alguien o algo es Dios. Pensar. Entonces no es postrarse. La primera acción es esa. Las imágenes se comenzaron a usar desde el comienzo en la Iglesia Católica. Desde el comienzo, por eso en las catacumbas en Roma hay imágenes. Está el buen pastor abrazando una oveja, y hay en las catacumbas donde se escondían los primeros católicos, los primeros cristianos católicos, están las imágenes ahí puestas, grabadas en las piedras. Bueno, ¿Qué tipo de imágenes eran? por ejemplo, pintaban el buen pastor, a Jesús abrazando un corderito, era una estatua. O también imágenes, también. ¿Habrá algo en YouTube de eso? Sí, hay. Sí. A ver si me pueden mandar algo. Sí, hay, y las imágenes en las catacumbas. Luego la Biblia no es un La diccionario. Biblia no es un diccionario, porque ciertamente que así es. Algunas cosas sí nos van a orientar, yo diría la mayoría, pero algunas no. Algunas no, porque así como de adoración no está bien puesto ahí. Como muerte tampoco está bien puesta ahí. ¿Qué es? ¿Qué significa? Sí. Y en la Biblia también encontramos palabras que tenemos que ir a veces al diccionario para entenderla mejor. Por ejemplo, idolatría. Porque ahí en la Biblia no dice que es latría. Ahí no dice eso. Entonces, si no quiere el diccionario, ¿qué quiere decir latría? Y latría es el culto que se le da exclusivamente a Dios. Entonces, necesito no a fuerzas consultar el diccionario. A veces consultarlo y a veces no. A veces uno dice, bueno, no está explicado bien aquí, pero aquí en la Biblia sí, lo veo y ya está. Por ejemplo, ahorita se me vino también en la mente, a lo mejor en el Coliseo han encontrado restos de humanos abajo, porque mucha gente murió ahí, ¿no? ¿En el Coliseo? Hay mucho documental de eso, ¿eh? Sí. Mucho. Es que los que he visto es nada más como turístico, ¿no? Pero Ajá. como un enfoque católico, ¿no? Que Ajá. más Hay que buscarle. Y sí, hay mucho, interesante. así es. Vamos a darle gracias a Dios, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre Dios, te damos gracias por este momento de estudio.